Avivamiento es vida. Avivamiento es un río de vida que hace vivir. Todo lo que entra en ese río vivirá, vivirá. Eso es el avivamiento, un río de vida. Que no haya un solo segundo de nuestras vidas que no gobiernes, que no nos enseñes o nos ministres, nos corrijas, nos endereces. No te alejes de nosotros, no te alejes de mí, Señor, no te alejes. Mi vida no tiene sentido, iglesia, tu vida no tiene sentido si Él no está sobre ti, sobre tu cuerpo, alma y espíritu, sobre tus pensamientos, sobre tus labios, sobre tu voluntad natural, humana. No eres nada, no soy nada, Señor, no tengo nada para dar si tú no estás sobre mí. No tengo nada, Señor. La voz del extraño no
Gracias, Señor. Génesis 12, vamos a leer un pasaje allí. Cuando habla la Biblia del río de Dios, dice que el río fluía del umbral de la puerta. ¿Sabe? Los que conocen la construcción, la parte de arriba se llama dintel y la parte de abajo se llama umbral. Y dice que el río fluía de ahí. No viene de allá arriba, viene de allá abajo. Cuando estás humillado, el río de Dios está cerca allí. Si quieres encontrar el río, humíllate delante de Dios y ahí vas a encontrar agua fresca del Espíritu para tu vida. Amén. Génesis 12, verso 7. Vamos a leer solamente un verso. Dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. Diga conmigo: le apareció Jehová. Este pasaje nos habla del comienzo de una relación profunda de Dios con Abraham. Un encuentro. Abraham se encontró con Dios. Tuvo ese encuentro y ese encuentro hizo que Abraham le edificara allí un altar, le ofreciera ofrendas. Fue un encuentro que tuvo personalmente con Dios. Y quiero hablarte en esta noche de esos encuentros con Dios, que no solamente son para una generación. Lo vamos a ver aquí, que son al menos 3 generaciones que Dios tocó en la vida de Abraham. Y recordaba la palabra que Dios nos dio cuando inauguramos esta casa. Nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos correríamos a Él en esta casa. Se lo vuelvo a repetir por si lo olvidó. Dios dijo que en esta casa nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos correrían a Él. Y lo vamos a ver. Aleluya. Yo no sé cuántos van a ver esa palabra, pero yo lo voy a ver. Dígale a alguien: yo lo voy a ver. Amén. Yo lo voy a ver. Lo vamos a ver. La generación de Abraham. Abraham encontró aguas. Hablamos este fin de semana de ese río que sacia la sed, el río de su espíritu. La Biblia nos cuenta que Abraham construyó 7 altares y abrió 7 pozos. Abrió pozos, pozos, pozos. Y se calcula que donde él tenía un encuentro con Dios, levantaba un altar. Donde él abrió un pozo, levantaba un altar. Y yo me imagino que podríamos seguir la vida de Abraham, la ruta de su caminar, si pudiéramos mirarlo en una imagen de arriba. Allí donde había un pozo, Abraham había estado y había construido un altar a Dios. Abrió pozos. Quiero que entienda, esos pozos trajeron bendición a su vida. Alguien que encuentra el río de Dios va a ser alguien muy bendecido. El pozo trae abundancia, el río de Dios trae abundancia. No podemos decir: no, yo quiero solo tu presencia, no me bendigas. Cuando Él viene sobre la vida de alguien, Él bendice a ese alguien. Él bendice esa casa, Él bendice esa ciudad. Él le cambia el nombre a las ciudades por causa del río de Dios. Abraham levantó 7 altares en su vida y abrió pozos, les puso nombre. Yo quiero que entiendan, esos pozos eran torrentes de aguas, eran ríos subterráneos de aguas, no se encontraban fácilmente. Abraham pudo encontrarlos, por eso fue próspero. Es como yo le decía el fin de semana: el que encuentra un pozo de petróleo hoy se podrá hacer millonario. En aquel tiempo era agua. En medio de esos desiertos, encontrar un pozo de agua era garantía de poder prosperar y prosperar y prosperar. Y Abraham fue un hombre muy bendecido porque tuvo un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios. Dios lo prosperó. Dios lo hizo un hombre riquísimo. Un hombre que
tuvo abundancia en todas las áreas. Le dio a su hijo, su siguiente generación, Isaac. Pero lo que me asombra es que fue tan rico, y dice Génesis 25, verso 5, y Abraham le dio todo cuanto tenía a Isaac. Imagínense esa fortuna millonaria, se la heredó a Isaac. Isaac es un tipo de la segunda generación. Abraham fue uno, Isaac fue la segunda generación. Ahora pasa algo con la generación de Isaac. Abraham le deja los pozos, le deja que luego los filisteos lo taparon, le deja la abundancia que había logrado en su vida, le deja la experiencia, le habrá dejado cuántas vivencias que él tuvo con Dios, se las compartió, le dejó la experiencia, le habrá dicho qué hacer, qué no hacer. Pero Isaac no podía vivir con la experiencia de su padre. Isaac no podía vivir con la trayectoria de su padre. Isaac también tenía que tener un encuentro con Dios. Isaac tuvo que tener un encuentro con Dios, y lo vemos en Génesis 26. Dice el verso 1: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová. Allí viene el encuentro con él, con Dios. Se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Isaac, aunque era un hombre que recibió una tremenda herencia, tuvo que tener un encuentro personal con el Señor. Yo quiero que entienda que aquí no hay hijos. No, mis hijos, por más que sean mis hijos y yo pueda haber pagado un precio, ellos no pueden heredar el encuentro con Dios. El encuentro con Dios es personal. En el cielo no hay apellidos, hay nombres. La Biblia dice que Él anotará tu nombre en el libro de la vida. O sea, no estarán los Ortegas. Va a estar Gustavo, va a estar Jeremías, va a estar Luciano, Maite, Keila, Morina, pero no estarán los apellidos. Yo no puedo reclamar la bendición por ser uno de los Ortegas. Yo necesito tener un encuentro con Dios para que Dios me bendiga. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Dios no tiene sobrinos, Dios tiene hijos. Cada uno de nosotros tiene que ir por ese encuentro con Dios, porque nuestro Dios es un Dios personal. Con todos Él quiere encontrarse. Aleluya, dale ese aplauso. Aleluya. Diga conmigo: un encuentro con Dios. Isaac heredó la plata de Abraham, pero no pudo heredar el encuentro. Lo tuvo que tener. Tuvo que tener un encuentro con Dios. Y para ese encuentro tuvo que venir hambre. Padres, a veces no queremos que nuestros hijos pasen situaciones. Imagínense a Abraham. Los filisteos le taparon todos los pozos que había abierto su padre. Luego viene hambre a la tierra. Tiene que huir. ¿Para qué? Diga conmigo: para encontrarse con Dios. A veces nosotros queremos prepararle un colchón de algodón a nuestros hijos y presentarles un mundo de Disney que no existe. El mundo es duro y la vida es dura. Solo con Cristo se puede vivir en victoria. La vida no es fácil. Solo con Cristo somos más que vencedores. Padres, no intentemos que nuestros hijos escapen al trato de Dios, porque lo único que haremos es que venga hambre a sus días. Es más, empujemos a nuestros hijos, traigámoslos a la casa del Señor, a que busquen al Señor. Provoquemos que ellos aprendan a buscar a Dios, porque nadie podrá escapar del encuentro con Dios. Aunque Abraham le heredó todo a Isaac, Isaac no pudo escapar del encuentro con Dios. Y en los días de hambre se encontró con Dios.
Y allí empieza Dios a tratar con Abraham. Y luego Isaac abrió los pozos que había abierto su padre. Recuperó la bendición y encontró agua para su generación. Ya no era el agua de Abraham, ya no eran los logros de Abraham, ahora eran los logros de Isaac. Él había abierto a pozos otra vez. Los pozos de su padre los volvió a abrir y encontró agua para su generación. Aleluya. Hay aguas para cada generación. Aleluya. La tercera generación: Abraham, Isaac y Jacob. Jacob es una generación muy especial. Su nombre significa engañador, usurpador. Y Jacob no hizo ni lo de Abraham ni lo de Isaac. Jacob lo hizo a su manera, engañando, mintiendo, estafando, haciendo las cosas por izquierda. Todo lo hizo al revés. Todo lo hizo mal, no siguió los consejos, no siguió la experiencia. Como hablábamos estos días en el discipulado, no escuchó el consejo de los ancianos, no hizo nada de lo que podía haber aprendido de su padre o de su abuelo. Dijo: yo voy a hacer las cosas a mi manera, esto es antiguo, esto no va, esto no sirve. Y mintió, robó, usurpó, hizo todas las cosas mal. Pero ¿qué no sabe qué? No se pudo escapar del trato con Dios. Dios tiene trato para cada generación. Hay un encuentro para cada generación. Solo que Jacob la hizo bien difícil y se tuvo que encontrar con Dios por las malas. Tuvo que luchar y luchar y luchar. Y en la lucha con el ángel le tocó el encaje de la coyuntura aquí en la cintura. Y dice la Biblia que de ahí en adelante Jacob rengueó de por vida. Jacob tuvo toda la vida rengo. ¿Por qué? Porque hizo las cosas mal, pero igual no pudo escapar del trato de Dios. Dios lo alcanzó, tuvo un trato con él, pasó 1001. Luego del encuentro con Dios tuvo que enfrentarse con su suegro, que era más tramposo que él. Trabajó 14 años gratis y fue a trabajar a un lugar llamado Padán Aram, que significa el lugar del quebranto, lugar de la ruptura. Y ahí fue procesado por Dios hasta que Dios trató con su corazón. En Génesis 32:22 nos habla cuando él lucha con el ángel y queda rengo de por vida. Esas tres generaciones yo creo que son aplicables a nuestros días. Y se las voy a graficar. Tenemos en nuestra iglesia, en nuestro mover, tenemos a un Abraham, nuestros padres, nuestros pastores, que hallaron aguas vivas, hallaron aguas. Después de búsqueda, nuestros pastores allí en Colombia hallaron aguas, ríos que hace 28 años están fluyendo en el avivamiento. Fluyeron y los atraparon, y esos ríos han traído bendición a las naciones. Y hemos visto el impacto de una familia y un ministerio ungido afectando las naciones de la tierra. Y tenemos en la puerta un apellido llamado avivamiento. Pero mis hermanos, ese apellido no quiere decir que usted y yo podamos escapar del trato de Dios, ni del encuentro con Dios. Podemos hacerle una camiseta a todo el mundo que diga avivamiento y una llama así en la espalda. No te va a garantizar un encuentro con Dios. El encuentro con Dios es personal. Cada uno de nosotros tiene que provocarlo. Cada uno de nosotros, aunque nuestros pastores sean los avivadores de esta generación, yo creo que nosotros representamos ese Isaac, que hemos heredado algo que nuestros padres ganaron. Hemos heredado la manera de hacerlo. Sabemos, podemos leer la historia de nuestros pastores, cómo el Espíritu Santo un 28 de febrero entró en el avivamiento y comenzó a cambiar la historia para siempre. Nunca más la historia de esa familia, ministerio, ni aún esa nación sería la misma después de ese 28 de febrero. Pero esa es la historia de Abraham, es la historia de nuestros padres y pastores. Nosotros tenemos que ir al encuentro de nuestras aguas.
aunque seamos de avivamiento, aunque podamos tener esa impartición de nuestros pastores, mis hermanos, nosotros tenemos que abrir nuestros pozos. Nosotros como Isaac tenemos que abrir nuestros pozos. Tenemos que ir a cavar y a cavar y a cavar esas tierras hasta que broten las aguas para esta generación y podamos tener ese encuentro personal con el Señor. Aleluya. Hay aguas para cada generación. Aleluya. Yo quiero ser de esos Isaac que abran pozos. Y la generación de Jacob es esa generación que está llegando. Es esa generación joven que hoy cree que puede hacer las cosas a su manera. Es esa generación que vive de espaldas a Dios y la que tenemos que ganar. Una generación rebelde, tramposa, que hace todo mal en la vida. ¿Y saben cómo los vamos a ver llegar? Rengueando. Porque no han hecho caso al consejo de los padres, porque no han querido buscar a Dios. Pero así como Jacob, para él también hubo un tiempo. Yo creo de todo corazón que este avivamiento, este río de Dios va a tocar también esta ciudad. Y aunque los veamos llegar rengueando, a punto de perderlo todo, vamos a verlos encontrarse con Dios en este tiempo. Porque este será la tienda del encuentro. Aquí será como esa tienda donde todo el que entre se encontrará con Dios, tendrá un encuentro personal con el Señor. Aleluya. Aleluya. Hermanos, quiero ponerlos a cada uno de frente a esta palabra. Cada uno tiene que provocar ese encuentro con Dios. Cada uno tiene que provocar ese encuentro con Dios. Mi trato con Dios no es el mismo que mi familia. Cada uno de ellos tiene que provocar su encuentro con Dios. Esposos y esposas, cada uno tiene que provocar su encuentro con Dios. Es personal. Dios tiene aguas para cada uno. Dios tiene esos pozos para cada uno. A veces yo los veo en una familia y uno encendido, pero ese uno lucha con el resto. Y el resto piensa, bueno, él es el encendido. No, Dios tiene pozos para cada uno de nosotros. Dios tiene aguas vivas para cada uno de nosotros. Tenemos que ir por ese encuentro con Él. Nadie escapa de ese encuentro. Nadie que quiera aguas de vida, aguas de ese río, puede escapar del encuentro con Dios. Es necesario ese encuentro. No podemos escapar de ese encuentro. No quieramos evitarle a nuestros hijos ese encuentro, porque lo único que haremos es empujarlos al mundo que lo destruya, y luego quizás en 10 años los veamos volver fracasados, arruinados, rotos por la vida. Claro, van a ser restaurados y tocados por Dios, pero mientras podamos, empujemos a nuestros hijos a que busquen a Dios, a que se encuentren con Él, porque Dios también tiene aguas para esa generación. Dios tiene pozos para esa generación. Y yo anhelo de todo corazón que esta sea una iglesia que se haya encontrado con Dios. Se haya encontrado con Dios. Y te hago una pregunta, no quiero que me respondas. ¿Estás buscando esas aguas? Que esas aguas se buscan como lo hicimos recién, de rodillas. ¿Cuánto tiempo pasas allí al día? ¿Cuánto tiempo pasas allí al día? Porque esas aguas vienen de estar allí postrado, humillado. Esas aguas no vienen de decir, sí, yo estudié la Biblia, hice 5 seminarios, 3 estudios. No, esas aguas pasan por lo cotidiano allí. En su presencia comienzan a fluir esas aguas. Comienzan a fluir esas aguas. A veces mandamos a nuestros hijos, tenés que orar, tenés que convertirte. Lo estamos haciendo nosotros. Lo estamos provocando. Hay aguas en tu casa, hay aguas del Espíritu fluyendo. Porque no importa la edad que tengas, Dios tiene aguas para cada generación. Dios tiene agua para cada generación. A veces créanme que me siento como solo buscando esas aguas.
Yo digo, estará la orquesta buscando aguas. Estarán los servidores buscando aguas. Estarán las familias de la iglesia buscando aguas, porque a veces créanme que me siento solo pidiendo aguas para mi generación. No se trata de un hombre, tiene que ser una iglesia, una comunidad que diga: queremos las aguas del Espíritu. Quiero el encuentro con Dios, quiero el encuentro con Dios. No se trata de uno, se trata de aquellos que entienden y digan: yo quiero mi pozo, yo quiero mi pozo, que fluyan aguas en mi casa, que fluyan los ríos del Espíritu Santo. Esta noche yo estoy aquí no para alentarte, estoy aquí para desafiarte. Busquemos esos ríos, busquemos esos ríos. Equipo y matrimonios están buscando aguas con nosotros, están cavando aguas en sus casas, o conocen el mensaje por oírlo nomás. Es que, pastor, el trabajo, es que los chicos chiquitos me roban el tiempo. No hay excusas. No hay excusas cuando hay alguien que quiere y tiene esa sed de aguas del río de Dios. Vas a hallar el momento, lo vas a hacer o en la mañana o en la noche o a la hora que sea te harás. Lo vas a provocar el tiempo, pero allí estarás buscando agua. Señor, dame aguas para mi generación. Pero quiero esta noche hacerlos responsables. No me dejen solo buscando esas aguas. Seamos una generación que pueda decir el Señor: allí hay una iglesia, allí hay una generación, jóvenes, hombres, ancianos, niños, buscando las aguas para la barriga, y van a desatarse esos ríos de Dios, ríos de Dios. Abraham, Isaac y Jacob, 3 generaciones que se encontraron con Dios. Yo quiero que eso mismo se viva aquí en pocos años. Que podamos tener abuelos que digan: miren mis hijos, pastor, miren mis nietos, pastor, sirviendo al Señor. 3 generaciones que se encontraron con Dios, 3 generaciones que se encontraron con Dios. Pero para eso hay que provocarlo, hay que provocar esas aguas. Y yo quiero desafiarte esta noche, que seas alguien que en tu casa, que cada reunión estemos aquí, pero juntos buscando esas aguas. Yo te aseguro algo: el que busca las va a hallar, las va a encontrar. Ponte en pie esta noche, vamos a decirle: Señor, yo te busco con fuego en mi corazón. Te necesito, Señor. Vamos, vamos. No importa seas niño o anciano, todos, 3 generaciones tocadas por Dios. Tenemos mucho para compartirte: palabras, noticias, eventos y mensajes. Acompáñanos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encontramos ahí.